me comentó Josué que si podía hablar y pensando un poco, me acordé, ya sabéis que hay un grupo de personas que aquí estamos haciendo el taller de oración y vida de Ignacio Larrañaga, nos reunimos los martes de 8 a 10 y ya vamos por nuestra quinta sesión y bueno, la verdad es que yo creo que está siendo bueno para los que asistimos, yo creo que está siendo interesante, tiene su tarea durante la semana y bueno, la sesión número 3, ya vamos por la 5, fue sobre la fe infantil y la fe madura, ¿no? Y hablamos de cosas que a mí me gustó replantearme, porque a veces, pues eso, te metes en la vida comunitaria, en la vida de fe, sigues para adelante, células, 102 de todo, ¿no? Es decir, te vas ahí, que si ministerio de limpieza, que si el de decoración, que si hay un compromiso por un lado y otro, pero bueno, como que hay un momento, ¿no?, en el que dices, bueno, pero ¿cómo va mi fe, no? Que al final es lo importante, ¿no? ¿Cómo va mi relación con el Señor? Y con toda esta cadena que estamos haciendo del discipulado, pues pensaba, bueno, voy a hablarles de la fe del discípulo, que yo creo que la fe del discípulo tiene que ser una fe madura. Bueno, como todos sabéis, la fe puede ser, ¿no? Lo vamos a distinguir entre una fe infantil y una fe madura, ¿no? La fe infantil es, pues, cuando nos convertimos, ¿no? Cuando estamos comenzando y cuando de alguna manera estamos aprendiendo a caminar con el Señor y a relacionarnos con Él. Pero igual que pasa en todas las relaciones, como la matrimonial o la de la amistad o cualquiera, esa fe también tiene que crecer. Y crece y se convierte en una fe madura. Entonces, eso, por desgracia, porque si no sería muy fácil, ¿no? Vamos creciendo y cuantos más años vamos teniendo, nuestra fe va mejorando y por tanto nuestra fe es más madura. Por desgracia no es así. Es decir, la fe no tiene nada que ver con la edad y tú puedes tener 16 años, 17 o 18 y hace mucho haber conocido al Señor y haber tenido gente que te ha acompañado en tu proceso, tus acompañantes, tus mentores y haberte tomado las cosas en serio y con 18 años tener una fe súper madura y puedes llevar toda la vida en las cosas del Señor, pero haciendo un poco lo que te ha venido bien, es decir, que cuando te han tocado corregir te has dado así como un poco la vuelta y puedes tener 50 años y una fe infantil. Es decir, que, por desgracia, la fe no tiene nada que ver, es decir, con la edad, ¿no? Pertenecer a una fe infantil y una fe madura o adulta, ¿no? Y entonces yo pensaba que, ¿cómo está vuestra fe? A mí me vino muy bien esa sesión Vicky, porque Vicky va conmigo, lleva ídolos, porque me hizo plantearme cómo iba mi fe, ¿no? Entonces, lo que yo he querido, por ser práctica, lo que yo he querido es, plantearos una serie de características de lo que yo creo que tiene que ser una fe madura para que podáis poneros vuestro termómetro e ir viendo cómo va vuestra fe, ¿no? Porque está claro que todas las fes tendrían que tender a ser unas fes maduras. En mi caso, haciéndome el termómetro, ahí va. Hay cosas en las que progresa adecuadamente, como nuestras notas de cuando éramos pequeños, del EGB, y otras que, bueno, pues parece que, oye, que estos años han dado fruto, que no va tan mal, ¿vale? Entonces sí que me gustaría que lo tomaseis como eso. Son 6 características y que espero que os puedan ayudar a eso, a ver cómo va vuestra fe. Bueno, la primera característica que tenéis que saber si vuestra fe va en buen proceso, es decir, si es una fe madura, es que, como bien dice la comunidad a la que asistís, que la fe y la vida esté sincronizadas, que haya una coherencia entre la palabra pronunciada y la acción que lo acompaña. Coherencia no es lo que dices, sino lo que haces. Es decir, que nuestro discurso espiritual esté sincronizado, es decir, en concordancia con aquellas cosas que hacemos, que a veces no es así. Tenemos a veces pues discursos, ¿no?,
a veces pues hablamos de muchas cosas que luego en nuestro día a día no lo hacemos. Entonces eso no tendría que ser así. Nuestra fe sería madura si nuestra fe, al mismo tiempo, nuestro discurso tiene que ver con nuestras obras, ¿no? Bueno, entendido, ¿no? No me extiendo más. Yo creo que también, como dice Jairo, los viernes por la tarde, media hora y ya. Que estamos muy cansados. Bueno, la 2. La característica 2 es la de ser fiel y confiar en el Señor. Yo creo que un discípulo y una persona con una fe madura tiene que serle fiel y confiar en el Señor, hacer la voluntad de Dios en plena confianza. Y siempre desde la idea que Dios quiere lo mejor para uno. A mí me vino muy bien, esto fue preparando otra charla, encontrar una lectura de Romanos 8:28, ¿no? Que dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces yo creo que cuando uno tiene una fe madura, sabe y vive ahí. Da un salto al vacío, se abandona en el Señor y en pensar que todo aquello que le ocurre es para bien de los que le aman. Es decir, ya llegar a pensar que aquello que te pueda ocurrir, aunque no lo entendamos, el Señor tiene algo mejor para nosotros, ¿no? Y descansar ahí, ¿no? Y abandonarse ahí. En pensar que a veces lo que pasa es que nosotros entendemos las cosas de una manera y luego el Señor pues nos quiere llevar por otras, ¿no? Pero no quiere decir que ni nos haya abandonado, ni es que, bueno, ni es que lo estemos haciendo mal, a lo mejor tiene que ser así, ¿no? Pensaba, para eso pensaba diferentes cuestiones, ¿no? Lo que yo creo que un discípulo tiene que saber hacer en todo momento lo que Dios haría y tiene que planteárselo. En cada cosa que está haciendo, en cada momento, tiene que plantearse qué es lo que Dios haría en ese lugar. Porque a veces, por ejemplo, voy a poner ejemplos que para mí yo creo que es lo mejor, ¿no? Es decir, ante una discusión, por ejemplo, lo más fácil o lo mejor, ¿no? O a lo mejor lo que uno piensa que Dios puede querer es que gane la discusión y que de alguna manera diga, pues esto es así porque yo lo digo así. Pero a veces, ante una discusión, el que se humilla, el que muere a sí mismo, el que busca la verdad, el que busca la reconciliación, el que busca todo eso, bueno, todas estas palabras a que os suenan, ¿no? Al Señor. Es decir, que al final a lo mejor perder una discusión o vivirla de esa manera puede llevarnos a crear esa fe adulta, porque la fe adulta se convierte también, que antes no lo he dicho, trabajándola. Y esa es una forma de trabajar. Entonces, yo también os doy esta pequeña pista, ¿no? En todo momento plantearnos qué estaría haciendo Dios en este momento, qué haría Dios en este momento, cómo querría Dios acabar esta discusión, o cómo haría el Señor con esta reunión, o cómo haría el Señor con este trabajo. Bueno, pues si os puede servir. Yo creo que esto también es parte de una fe adulta, ¿no? La persona que se plantea la vida así. No con sus ideas, sino con las ideas del Señor. Y otra cuestión, esta mi palabra me encanta. Desde que la integré en mi vida, a mí me ha venido muy bien, que es vivir las cosas en el orden de Dios. Porque hay muchas veces, yo por lo menos, que yo soy de dar muchas vueltas a la cabeza y comerme la cabeza y para adelante y para atrás, y esto cómo se haría y qué querría el Señor ahí. Pero hay una cosa que se llama el orden de Dios, que encima lo tenemos muy fácil, porque viene en la Biblia. Es decir, que con saber lo que pone en la Biblia y leer la Biblia, pues podríamos de alguna manera ya tener unas coordenadas de cuál es el orden de Dios, ¿no? Entonces yo creo que una persona con una fe adulta, un discípulo, tiene también que vivir en ese orden de Dios y no darle miedo vivir en ese orden de Dios desde la palabra que he dicho antes de Romanos 8. La vuelvo a repetir para que se os quede. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los ama. Bueno, pues como he dicho, yo creo que tiene que ser un salto al vacío, un abandono, y me gustó esta lectura de Filipenses, a ver si sé hacerlo, aquí, Filipenses 1:27,
que dice: lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio. Jo, es que me encanta. Yo quiero esto para mí. Yo leo este versículo y quiero esto para mí, ¿no? Es decir, que, no sé, os lo planteo. Bueno, ¿por qué? Porque una cosa de la que yo también creo que es una parte de la fe adulta es el silencio de Dios. Yo creo que a veces en la fe, al principio, y más nosotros que venimos, ¿no?, de una línea, bueno, pues más bien carismática, ¿no?, que somos gente pues que normalmente somos sensibles, cantamos, alabamos al Señor, mientras alabamos sentimos nuestras cosas en el corazón y de alguna manera, pues eso como que nos parece que eso es lo guay, ¿no? Es lo guay, lo estupendo y que esto tendría que ser toda la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues eso se va? Y entonces empezamos a pensar que es que las cosas van mal. Pero no nos damos cuenta, con todas las veces que hacemos el ejemplo del matrimonio y del noviazgo, que al principio en el noviazgo tienes chiribitas, pero que cuando ya llegan las cosas bien y llega la madurez y llega el matrimonio maduro y adulto, las chiribitas de vez en cuando. Y eso mismo que siempre ponemos de ejemplo en el matrimonio, con la fe nos hace pensar que es que algo va mal, o que es que Dios no nos quiere, o es que las cosas no salen, cuando yo creo que también el silencio de Dios es parte de la fe. Y esto es algo que hemos aprendido en el curso, que para mí ha sido muy interesante, ¿no? Porque yo sí he sentido ese silencio de Dios y me trae por la calle de la amargura, ¿no? Y pensar que la fe no es sentir sino saber, y que nuestro propio Señor Jesucristo en sus últimas horas tuvo ese silencio de Dios, siendo quien era. Hijo de Dios y el mismo Dios, ¿no? En las últimas, ¿no?, en el Monte de los Olivos, en las últimas horas, ¿no?, él mismo, cuando ve lo que va a pasar, dice: ¿dónde estás, Padre?, ¿no? Pero a pesar de eso, vuelvo a decir el punto que era la confianza. Él confía en el Padre porque dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los ama. Decide confiar en el Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que el propio silencio de Dios lo vivió hasta Jesús. Y se supone que es el ejemplo de fe madura, ¿no? Entonces, no tengáis miedo al silencio de Dios, siempre y cuando le encaminéis, claro, y le llevéis a un crecimiento en la fe, ¿no? Jesús fue el primero que dijo amén, ese amén de así sea, lo que tú quieras. Y mira si fue lo que quiso, que resucitó y nos dio la salvación para todos. Entonces, bueno, quería también que reflexionaseis sobre ese silencio, porque sí que es verdad que a veces no estamos muy acostumbrados. Y ese es el punto 2. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vale. A ver, que no se me mueve ahora esto. Bueno, el punto 3 es vivir esto, es decir, yo creo que una persona con una fe adulta tiene que vivir con la paz en su corazón. Después de lo que acabo de decir, de lo que significa confiar en el Señor, yo creo que hay que vivir en la confianza, como he dicho, en el abandono y por tanto en la paz. En la paz de pensar que aquello que nos va a ocurrir tiene un sentido mejor del que nosotros hubiésemos imaginado. ¿Y cuál es la base de nuestras elecciones? Cuando nosotros tomamos elecciones, hasta elecciones en el Señor, ¿cómo las tomamos? Yo, por ejemplo, aquí tengo mucho que mejorar. Aquí mi fe se vuelve hiperinfantil, es decir, mini Benjamín se vuelve. Porque yo mis elecciones no las tomo con esa paz, ni con esa alegría, sino que las suelo tomar desde el miedo. Aunque las tomo, vale, algo he mejorado. Pero no las vivo como, qué bien, ¿no? A ver lo que el Señor me tiene preparado. Sino normalmente las vivo como, ya verás cómo pasa algo, que nunca pasa, por cierto.
Entonces, pero uno no aprende a veces. Entonces yo creo que uno tiene que vivir con esa paz. Y eso también es parte de la fe adulta, ¿no? De vivir con esa paz. Y pensaba en una película que sé que las chicas han visto hace poco, a mí es que me encanta esa película, que se llama Un paseo para recordar. No sé si os la puedo destripar o sí o no o qué, pero bueno, es una romántica de estas americanas, de una chica cristiana de 16 años, con una fe más que adulta, aunque tenga 16 años, y el chico malote del instituto, ¿no? Y ella, bueno, tiene una enfermedad, tiene leucemia, ¿no? Y hay un momento de la película en la que ella está ya muy mal, y ella le dice a él: nunca pude imaginar que el plan de Dios para mi vida fuese mejor del que yo hubiese pensado. Es decir, ella desde... Bueno, os la voy a destripar, lo siento. Ella desde su enfermedad, ¿no? Claudia, pues ya pensó, ¿no? Que bueno, pues que le tocaba, ¿no? Pues de alguna manera resignarse, vivirlo en fe, es hija de pastor, y vivirlo en fe y morir, ¿no? Y resulta que en los últimos momentos de su vida, ¿no? El Señor le regala una experiencia, ¿no? Que es una experiencia de amor. Bueno, así, a lo mejor a las tías es que esto nos gusta, pero sí, ¿no? Y a mí me llega mucho, y cuando, bueno, yo veo todos los años esa película con mis alumnos de tercero, y cuando llega esa frase es que me hace pensar eso, ¿no? Que es que a veces no somos conscientes que hasta una cosa como puede ser que me voy a morir, el Señor de repente, si le dejamos, lo puede transformar, ¿no? Y al final puede seguir siendo el mismo, pero a lo mejor la muerte no de la misma manera. Y bueno, otra cosa que me encanta de la película ya es el final, cuando dice: y se fue con su fe inquebrantable. A mí eso, yo digo, yo eso es lo que quiero en mi epitafio, Claudia. Hay que luchar por eso. Es decir, por pensar, ¿no?, que eso es nuestra vida. Bueno, este es el 3, ¿vale? La característica 3, tener la paz en el corazón. La característica 4, para mí, de una fe madura es ser agradecido y disfrutar de la gracia, disfrutar del presente, disfrutar de lo de que en cada momento nos está dando el Señor. Es decir, hay gente que a veces está viviendo cosas, pero está pensando que el Señor que le tenía que dar más, o que la gente le tenía que dar más. No, vamos a disfrutar de lo que tenemos. Pensar que a lo mejor el Señor nos está dando eso porque es lo que nos va a ayudar a crecer, porque es lo bueno para nosotros, porque es lo que a lo mejor nos humilla, o lo que cualquier cosa, pero que es lo bueno. Luego hay otra gente, todo lo contrario, que cree que Dios no le ama. No disfruta de lo que el Señor le da porque siempre piensa que Dios no le ama o que es que Él no es merecedor. No, eso tampoco. Es decir, si Dios te lo da, aprovéchalo, cuídalo, disfrútalo. Yo ahí también suspendo mi termómetro, ahí también mini Benjamín. Y luego hay los que no pueden disfrutar de las cosas porque siempre están pensando en, mira, yo tengo esto, pero el otro no. Bueno, ¿y qué? Pero el Señor te lo ha dado y disfruta porque lo tienes. Porque a lo mejor luego ya no lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, me parece también que es importante, ¿no? Ser agradecido con el Señor, vivir el presente y disfrutar de la gracia de Dios. La quinta característica para mí es saber vivir en comunidad. Yo creo que una fe adulta es aquella que sabe vivir en comunidad, porque no es algo entre Dios y yo, sino es algo entre Dios, yo y los demás. Una persona puede ser muy espiritual, entre comillas, porque tiene una vida muy vuelvo a decir, entre comillas, espiritual, muy de oración, reza mucho y lee mucho la Biblia, pero en cuanto se pone a relacionarse con los demás, hay algo que falla, ¿no? No es capaz de ceder, no es capaz de... Bueno, todo es una discusión. Yo creo que hay un fallo en su fe. Es decir, que por mucho que rece, hay algo que a lo mejor no está escuchando bien al Señor. Yo creo que una fe adulta también trae, como he dicho, un saber vivir en comunidad, ¿no? Y pensaba que esto no lo hemos descubierto nosotros. Al principio estaban los anacoretas, ¿no? Claro, era muy fácil. Tú bebías ahí, solo, tú mismo te lo comías, te lo guisabas. Bueno, no comían mucho ni guisaban porque hacían sus ayunos, pero ellos estaban ahí con sus cosas con el Señor, ¿no? Y luego
todo ese tipo de espiritualidad monacal acaba en un monasterio, ¿no? Como dice San Benito, con los hermanos para que haya roce, ahí sí que se crece. Cuando hay roce, ahí sí que se crece. Y yo creo que es importante vivir en el monasterio, es decir, vivir en la comunidad, para que haya roce, para crecer, para ir limando aquello que hacemos mal, para saber las cosas que tenemos que cambiar, para ir muriendo a uno mismo, para humillarnos, para negarnos, para... Bueno, ya sabéis todas las cosas que ocurren, que yo creo que son las que nos ayudan a que nuestra fe sea una fe adulta. Y también el compromiso. Yo creo que entre Dios, yo y los demás, la fe adulta es una fe que lleva al compromiso. Es decir, que tiene un compromiso con los demás. Cada uno desde la vocación que el Señor le pueda pedir, pero a lo mejor uno más social, el otro más de escucha, pero estar pendiente de los hermanos, ¿no? Estar pendiente de los otros. Y bueno, no sé lo que... A lo mejor he sido demasiado corta. No, voy bien. Porque ya solo me queda la sexta. La sexta es que yo creo que una fe adulta tiene que saber dar respuesta de su fe. Y dar respuesta de su fe me refiero a que yo creo que una fe adulta tiene que estar formada y tiene que saber y tiene que leer y tiene que leer la Biblia para saber cuál es el orden de Dios y lo que Dios dice y a través de Jesús y tiene que intentar formarse, ¿no? Y pensaba que, bueno, algunos estamos por el buen camino, hemos empezado el 102, que es un plan de formación que este año ha empezado en la comunidad y que, bueno, puede llevarnos a esa fe adulta, ¿no? Entonces, bueno, para mí estas son las 6 características que os quería decir, pues si os pueden ayudar para ver más o menos dónde estáis, ¿no? Me imagino que esto al final es toda la vida, ¿no? Pero bueno, pues si os puede ayudar, no sé.